Para la gente que no haya visto Peaky Blinders, yo por ejemplo me incluyo, un resumen perfecto de la serie sería que te presentan a un personaje llamado Tommy Shelby, que junto con sus hermanos se va a intentar hacer un hueco en el mundo de las pandillas. Esta palabra es súper importante. Todo el podcast va a girar alrededor de esta palabra. La mafia inglesa son pandillas. Es un juego de pandillas. Un juego que inventaron los niños más pobres del país, donde se reunían en grupos y hacían ver a los demás grupos que eran los más fuertes. ¿Y cómo? A base de hostias. Sí, a golpes. A hostia pura. La mafia inglesa es violencia en estado puro. El que más duro golpee es el que más respeto va a tener en las calles. Vale, pues venga, vamos a golpearnos. ¿Vamos a golpearnos? Sí. Pues entonces vamos a viajar muchísimo atrás en el tiempo, porque tenéis que entender de dónde viene esto, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a Reino Unido. Y para ubicarnos vamos a irnos a finales del año 1600. Porque Reino Unido siempre ha sido un país que ha tenido una delincuencia, una criminalidad, un vandalismo enorme en las calles. ¿Ok? Y para finales del año 1600 era una barbaridad, estaba en su edad de oro. ¿Y qué pasó? Que la gente rica muchas veces hasta tenía miedo de esta gente pobre porque se sentían desprotegidos, sentían que en cualquier momento un chalao, un loco, podía entrar en su casa y tranquilamente pues robarles o agredir a su mujer. Entonces, como se sentían desprotegidos, dijeron, vamos a empezar a soltar pasta. Y entonces el gobierno dice, uy, está lloviendo pasta. De acuerdo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a inventar un sistema, un código llamado el Bloody Code, el código sangriento. Este es una barbaridad. Este código te mete directamente la pena de muerte. Ah, vale. El gobierno se puso firme, por así decirlo, para eliminarlos. Exacto, a la gente pobre. Pero es que era una barbaridad, porque tú, si robabas una oveja, ya se aplicaba el Bloody Code. Si talabas un árbol, ya se aplicaba el Bloody Code. Si ibas con la cara manchada por la calle, se aplicaba el Bloody Code. Hostia. Pena de muerte, y directamente te vas a la horca. Y bueno, después obviamente están todos los delitos mayores que realmente son más importantes, como, vale, sí, robar, el asesinato, la delincuencia en la vía pública, incendiar casas, que eso se hacía mucho en la época. Sí, incendiar viviendas era un hobby prácticamente. Entonces, eso es normal, pero ya te digo, vas con la cara manchada, tienes un moratón en el ojo, Bloody Code, robas una oveja, talas un árbol, a la horca. Hostia. Es una barbaridad. Cualquier excusa, vale. Sí, prácticamente cualquier excusa vale. Y el Bloody Code, sí, tuvo una época dorada, pero se alargó muchísimo en el tiempo. ¿Y qué ocurre? Que se enganchó con otro evento en Reino Unido que es importantísimo, que seguramente lo conozcáis, que es la era de las máquinas. Vale, sí. Es la era del carbón, del hierro y de la mano dura. ¿Ok? Esta es una era en la que prácticamente todo Reino Unido se va a teñir de color gris. Tú vas a andar por las calles y el ambiente siempre va a estar cargado de ceniza, siempre va a oler a quemado. Miras para el cielo y siempre hay chimeneas gigantes que están expulsando vapor las 24 horas del día. Es una barbaridad. ¿Y a qué se le conoce esta era? Pues a la revolución industrial. ¿Ok? Claro, la revolución industrial sabéis los problemas que tienen, ¿no? Vienen las fábricas, vienen las máquinas y de repente la gente pobre le jode todavía más. ¿Por qué? Porque ahora una máquina hace lo mismo que 10 hombres y en estado perfecto, a una velocidad de vértigo. Entonces podían conseguir algodón, telas, acero, podían conseguir incluso los alimentos también a una velocidad que los humanos no eran capaces. Entonces muchísima gente de la clase pobre se iba a las calles y no tenían trabajo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que las fábricas se empezaron a construir cerca de los barrios bajos, cerca de la clase baja. ¿Y qué problema tiene esto? La contaminación. Tú abrías la ventana y había una niebla de humo negro constantemente en las calles de todo el carbón que se quemaba. Tú salías a las calles y respirabas eso y los pulmones al día siguiente estaban intoxicados. Ya tenías prácticamente la bronquitis, ya tenías como tuberculosis. Eran enfermedades que en la época te llevaban por delante. Claro. Pero es que no es solo eso. El agua ya era directamente de color marrón. Ya es que era barro, casi barro en estado líquido. O sea, estaba todo contaminado. Estaba todo contaminado. Vivir en esas calles era una muerte lenta y segura. Porque por encima, ya te digo, no podías ni siquiera ni dormir, porque el ruido de las máquinas estaba a las 24 horas del día en funcionamiento, y eso ya a la gente que trabajaba ya la dejaba sorda. Y aún por encima, tú andabas por la calle y el polvo que hay en el ambiente se te mete en los ojos y la córnea pasa de ser blanca a ser de color amarillo. Madre mía. De toda la suciedad que hay. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con las pandillas?
Bueno, pues resulta que esta mierda de vida que tenía la clase adulta, la clase baja adulta, sus hijos la intentaron evitar a toda costa. Claramente los niños no se podían permitir una educación. Entonces, ¿qué hacían? Se escapaban de casa e iban a jugar a las calles. Pero claro, ¿a las calles del barrio bajo? No. Porque eso es una muerte, o sea... Era una pocilga. Era una pocilga. Entonces se iban a las grandes ciudades. Se iban a Liverpool, se iban a Manchester, se iban a Londres, se iban a Birmingham, ¿ok? Birmingham es muy importante, es la ciudad rey del delito, para que lo entendáis. Y estos niños aquí se reunían y empezaban a jugar. ¿Qué pasa? Que como no tienen educación, porque no van al colegio, su forma de jugar es un poco curiosa. A ellos les encanta robar y pelearse. Eso ya desde niños. Desde niños. Ellos llegaban a las grandes ciudades y lo único que hacían era tirarle piedras a las ventanas de las viviendas para romperlas, entraban dentro de los locales y a lo mejor uno agarraba una cesta de manzanas y se las empezaba a tirar al dueño a la cara, mientras todos los demás deshacían por completo el local, tirando todo lo que había en los escaparates, en las estanterías, y luego el dueño salía corriendo detrás de ellos y claro, los niños se metían en un callejón. En el momento en el que el dueño se metía en el callejón, la acabas de liar. Porque va a haber 10 niños más que van a estar armados con varas de acero, con tablones de madera, con piedras y te van a empezar a acribillar a hostias. Te tiran al suelo, te empiezan a patadas, te rompen las piedras en la nuca y esa es su forma de divertirse. Hostia, yo no sé si los mataría a patadas, a los putos niños de mierda. Pero es que el problema es que son muchos. Claro. Porque, de hecho, diréis, ¿y la policía qué hace? La policía huye. ¿Huye la policía? La policía no es capaz. ¿Por qué? Porque no son 20 o 30 niños diarios, son cientos de niños que están en las calles constantemente haciendo eso. La gente tenía miedo cuando salía a la calle porque sabían que no podían bajar con nada de valor, porque es que se lo robaban. O sea, te robaban hasta las zapatillas. Es una barbaridad, no hay educación. Entonces, ¿qué pasa, no? Sí. Cuando estos niños crecen? Pues que no tienen, digamos que no saben gestionar sus emociones, no tienen autocontrol. Entonces, a la mínima que a lo mejor yo me choco contigo, es que te voy a cruzar la cara. O yo a ti, ten cuidado. Bueno, mira, de hecho, eso que acabas de decir me vale muy bien, porque se dice que, para empezar, estos niños, a estos delincuentes, se les llamaban sloggers. Sloggers son los golpeadores, ¿ok? Se referían a ellos por ese mote. Y el único que podía detener a un golpeador era otro golpeador. Por eso es. Exactamente, por eso. Justo me acabas de acordar eso. Y ya os digo, en el momento en el que estos niños jugaban a todo este juego tan violento, se dieron cuenta de que, vamos a empezar a hacer grupos. Vamos a empezar a hacer grupos de sloggers, de golpeadores. Vamos a hacernos amigos y vamos a quedarnos con este barrio. Entonces empezaban a hacer pequeños grupos, pequeñas pandillas, y ya os digo que en el momento en el que una pandilla se encontraba con otra en una vía pública, es que eso era el salvaje oeste. Automáticamente todo el mundo desaparecía y empezaba allí una batalla campal, y ya os digo, es que no hay normas. Estos niños es como volver al paleolítico. Lo primero que encuentres, si hay una piedra, si hay un ladrillo, o sea, usaban hasta sus botas. Con la parte dura del talón, empujaban al otro y le estampaban con la parte del talón en la cabeza, en la frente, hasta que sangrase. ¡Pam, pam! Hasta que quedase el último en pie. O sea, que no respetaban la vida. No. O sea, te podían matar perfectamente y ellos están tranquilos. De hecho, muchos te mataban porque llevaban navajas escondidas en medio de la ropa. ¡Qué cabrones! O sea, era una barbaridad. Peleaban con llaves inglesas, con martillos. Cualquier cosa les valía. Tirarte arena a los ojos, otro te embestía y otro con un ladrillo te iba golpeando en los ojos. O sea, no tenían piedad. Todo valía. Patadas en los huevos, piquetes de ojos, todo. Era todo legal. Salvajes, señores. Estos son salvajes. Violencia, es eso. Violencia en estado puro. Ahora, lo que os comenté antes, ¿no? Crecen. Se vuelven todavía más salvajes. Y aquí hay una anécdota muy buena que ocurrió en Birmingham, y es que resulta que un obrero, un señor que vino de trabajar, fue a un bar y se pidió una cerveza de jengibre. ¿No? Resulta que a su lado había un miembro de una pandilla, un miembro que cuando tú lo ves vestido está bebiendo una cerveza y tiene una gorra, ¿no? Como que tenemos nosotros, de color gris, llevaba su chalequito gris bien arreglado, con su camisa blanca, su pañuelo de seda, su reloj en el bolsillo. Aquí está. Exacto, de hecho, un momento. Soy yo. Pues este tío se llamaba Thomas Macklowe y resulta que cuando escuchó al obrero decir una cerveza de jengibre, eso es una cerveza sin alcohol, el tío como que se echó a reír y dijo, joder, no sabía que aquí aceptaban a maricones. Hostia. Entonces el obrero mira para él y le dice, perdona,
vuelve a repetir eso y te arranco de la cabeza esa gorra que me llevas y te la meto por el puto culo. Entonces Thomas coge su cerveza, bebe otra vez, lo vuelve a mirar y le dice, marico, y ya le para el camarero y le dice, aquí por favor no se peleen, si tienen algo que solucionar, solucionenlo fuera. Y Thomas dice, no te preocupes, no voy a perder el tiempo con este maricón. ¿Ok? Entonces, terminó su cerveza de un trago, se fue y el obrero dijo, ¡buah! ¿Cómo está la gente hoy en día? Uno no puede decir nada sin que le intenten partir la cara. O sea, no puede ni tomar una cerveza tranquilo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se bebió su cerveza de jengibre tranquilamente y después de hablar un rato con el camarero, salió por la puerta. Pero en el momento en el que abre la puerta, hay dos pandilleros así de brazos cruzados, mirando a cada uno que sale, y en el momento en el que ven salir al obrero, miran el uno para el otro y dicen, sí, es este. Uno la agarra del cuello, otro le mete un puñetazo que le disloca la nariz, el tío queda como medio inconsciente, lo agarran por los brazos, se lo llevan a un callejón donde no haya testigos y allí estaba tranquilamente Thomas McClure sentado así de brazos cruzados, esperándolo y dice, hostia, aquí lo está. Bueno, tú y yo teníamos una cosa pendiente de la que hablar, ¿no? Entonces los otros dos como que lo agarran para que él no ejerza ninguna presión y Thomas se saca su cinturón, lo empieza a envolver en las manos y con la villa la mete entre los dedos, ¿no? De tal forma que tiene ahí como una especie de punzón. Lo agarra por la camisa y empieza ¡pam! ¡Pam! A hostias en la cara sin parar, ¡pum! 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 Hasta que el tío queda seco. Después de eso los otros ya lo sueltan porque básicamente cae redondo, pero antes de que caiga lo agarra por el pelo, por la nuca y lo estampa contra un pilar de piedra. Y el tío queda allí tirado. ¿Lo mató? No, tuvo suerte, porque justo un vecino estaba viendo todo eso y salió a ayudarlo. Lo envió a un hospital y 3 semanas después se dio recuperado. Eso sí, el vecino se chivó a la policía. Los medios entraron y al día siguiente en los periódicos salió un titular que ponía asalto sanguinario, asalto sangriento, los Peaky Blinders de Small Heath. Ahora sí, viene la parte favorita de la gente, la que todo el mundo estaba esperando, porque vamos a hablar del señor Tommy Shelby. Cuéntanos acerca de este individuo. Primero viene la mala noticia. Bueno, ¿vale? Ya empezamos con la mala noticia. ¿Qué pasa? A ver, cuenta. Tommy Shelby no existe, eso es lo primero, ¿vale? Es un personaje ficticio. Pero la historia, la serie de los Peaky Blinders, la familia Shelby, está inspirada en otro personaje que aparece en la serie y que sí existió. De hecho, creo que hasta a la gente le duele un poco decirlo, porque Tommy Shelby está inspirado en el personaje de Billy Kimber. Billy Kimber, no sé qué fama tiene en la serie, sé que sale en la primera temporada, pero oye, pues lo siento mucho, Tommy Shelby está inspirado en este tío. Vale. Porque cuando te paras a estudiar la historia de Billy Kimber, te das cuenta de que, hostia, tiene muchísimas similitudes con Tommy Shelby. Entonces eso ya es lo primero que tenéis que saber. Por tanto, no voy a hablar de Tommy Shelby, pero voy a hablar de quien inspiró la serie, ¿vale? Voy a hablar de Billy Kimber y la gente que vio la serie entenderá todas las referencias que hay de este tío en su vida con el protagonista. Vale. Ya para empezar, Billy nace en el año 1882. ¿Qué significa esto? Significa que Birmingham, que es su ciudad natal, ya está comida por las pandillas. ¿Vale? Ya están funcionando a pie de calle. Él es un niño que en algún momento acabará siendo un chico de la calle, porque cuando tenga 8 años, una pandilla lo va a intentar reclutar. Vale. Pero él va a ser un poquito más inteligente. ¿Por qué? Porque él primero es el segundo de 3 hermanos, ¿vale? Sus hermanos son Harry y Joseph. Y ellos 3, en el momento en el que salen a las calles y empiezan a jugar con, bueno, esos estilos de juegos que tienen, he de deciros que primero, Billy no es muy fanático de la violencia, ¿vale? Es un chico que le gusta darle a la cabeza, le gusta pensar, odia perder, ojo a esto, y sí, no le gusta mucho la violencia, pero bueno, en este estilo de vida no te queda otra. Vale. Cuando llegan los 8 años, los 10 años, saben que para sobrevivir, tienen que formar parte de una pandilla. Entonces van a buscar la mejor de todas. Vamos a intentar entrar en la mejor pandilla de todas, aunque no estemos en su barrio. Entonces intentan entrar en la Birmingham Boys, ¿vale? Estos son los Peaky Blinders que la gente conoce, los Birmingham Boys. Entonces, hacen las fases de pruebas, la fase del coraje, la fase de la lealtad, la prueba del Bobby y todo esto, lo pasan los 3 sin ningún problema. Entran dentro de las Birmingham Boys, entonces empiezan como carteristas, como mensajeros, como vigilantes. Oye, qué curioso, Billy como que aprende demasiado rápido, realmente vale para esto. A la hora de la violencia pues es el único pego, pero bueno, por lo demás cumple bastante bien. Entonces, cuando ya pasan a ser chicos de la calle, llega un momento donde, bueno, los siguen formando para pelear, para amenazar, se convierten en soldados y los empiezan a llevar ya a los robos.
Entonces, en uno de los robos va a haber un momento que va a haber una pelea que va a acabar bastante mal, porque a Billy le van a acabar metiendo un navajazo en el costado y lo van a dejar ahí tirado. Hostia. Sí, cuando tenía 12 años. El problema es que vino la policía y se lo llevó. O sea, al tío le salió todo mal. La pandilla, los hermanos pensaron que ya no lo vamos a volver a ver. A nuestro pequeño hermano, pues bueno. Vaya por Dios. Vaya ala. por Dios. Sin embargo, al día siguiente se planta delante de la puerta de la pandilla. Todo el mundo dice, coño, hostia, Resucitó. resucitó. Pero claro, pensad una cosa. Este tío lo acaba de pillar la policía. Ha conseguido escapar. Y aún por encima tenía un navajazo. O sea, ¿cómo lo ha hecho? O sea, qué inteligente, ¿no? Vaya, qué inteligencia, ¿cómo lo habrá hecho? Entonces ya, ostras, se quedan mirando en este chaval. Y Billy sabe que dice, uy, últimamente he estado teniendo bastante fama, últimamente la gente ha estado como hablando más conmigo, no sé, noto como que algo he hecho que les ha gustado. Entonces, a medida que él va experimentando cómo es la vida en las Birmingham Boys, se da cuenta de que, joder, aquí todo funciona con violencia. Y realmente a mí no me gusta la violencia. Siento que una persona que es siempre violenta es una persona que es poco inteligente. Entonces se da cuenta de que cuando le mandan una misión, sí, los Birmingham Boys son buenos, pero porque son demasiado brutos, son los más brutos que hay. Pero a la hora de inteligencia no tienen ninguna. Si yo a ti te digo, vete a robar a este sitio y tráeme tanta cantidad de manzanas, es que tú lo único que vas a hacer es entrar y tal cual, vas a agarrar la cantidad de manzanas y vas a salir. Pero ¿y qué pasa si de repente te está esperando la policía? Ostras, eso no lo ves venir. Entonces Billy les dice, deberíamos pensar algún plan, ¿no? Nos dan esta misión, vale, vamos a parar un segundo, no vamos a ir directos y vamos a cumplir la misión sin así a cara a perro, porque sí, el día de mañana nos pasa algo y no tenemos un plan B. Entonces Billy empieza a proponer como determinados consejos para cómo actuar cuando a lo mejor uno de ellos lo atrape la policía, cómo actuar como por ejemplo nos encontremos otra pandilla. Entonces esos consejos los empiezan a aplicar y resulta que empiezan a tener un montón de éxito en las misiones. Dicen, hostia, con los consejos de Billy somos capaces de conseguir más comida, conseguir más armas, conseguimos más cantidad de botín. Entonces el tío ya ven que es como estratégico. Por tanto, Billy ya lo ascenden directamente a matón. ¿Vale? Se mete como matón, ya le entregarán todo el outfit completo, ¿vale? Le entregarán sobre todo esta gorra. Y aquí tengo una mala noticia. Os voy a explicar realmente por qué los Peaky Blinders se le llaman así. ¿Vale? Porque sí, en la serie es porque supuestamente como que tienen cuchillas de afeitar pegadas por la gorra y ellos a la hora de pelear siempre pelean con la gorra para hacer cortes en la cara y se dice como que ciegan a los enemigos, ¿no? Eso es mentira. Eso no existió realmente. Es como en la película es muy cierto. Pero en la verdad, Peaky Blinders se le llama así porque, primero, a estas gorras se les llaman Peakies. Y segundo, porque tú cuando veías a un Peaky Blinder andando por la calle, la gorra siempre la llevaban muy inclinada hacia abajo y solamente me ves un ojo. El otro no lo ves. Entonces a eso se refieren como blinder. Son como las viseras cegadoras, viseras que ocultan mi rostro. ¿Vale? Era para ocultar. Sí, es ese sentido que tiene. ¿Y por qué no llevaban cuchillas? Bueno, porque, mira, esa pregunta se le hicieron, por ejemplo, al escritor, porque hay un escritor que escribió La verdad de los Peaky Blinders y le hicieron la pregunta de, sí, entonces, ¿por qué no llevaban cuchillas? Y dijo, porque en la época en la que Billy Kimber entró en los Birmingham Boys, las cuchillas de afeitar eran una novedad, y eran una novedad muy cara, no todo el mundo se podía permitir eso. Entonces, sí, los Birmingham Boys son muy conocidos, pero no son tan conocidos a nivel económico como para poder permitirse eso. Vale. Entonces, realmente la explicación de los Peaky Blinders, de los viseras cigadoras, es eso, que tenían, aparte eran los únicos, los Birmingham Boys eran los únicos que vestían este tipo de gorras. Entonces, la utilizaban eso para ocultar un poco su rostro y jugar un poco como con el miedo, con el respeto, como con el caché de decir, hostia, lleva la Peaky Blinder, ¿no? Vale. ¿Ok? Entonces, eso por una parte. A Billy le regalan el outfit completo porque ya es un matón perfecto. ¿Qué ocurre? Antes os dije que muchas veces los matones, cuando llegaban a esta clase social, ya se rendían, ya se acomodaban. Dicen, ya tengo la vida resuelta, ya no me interesa ascender a más. Claro, ya estaba todo solucionado. Ya estaba todo solucionado. Sin embargo, Billy sabe que puede llegar a más, porque él se considera superior a los demás a la hora de ser inteligente, y lo era. Realmente era el que en realidad movió muchísimos de los objetivos y consiguió que se resolviesen al 100%, un éxito asegurado. Entonces, lo curioso es que empiezan a catalogar a Billy como el coordinador de misiones. Él es el que tiene que idear como un plan B para todas las misiones que entregue el líder, y lo curioso es que el tío va ganando tanto respeto que empieza a negociar con las pandillas rivales porque dice, ostras, esta misión que me ha puesto el líder, hostia, estás jodidísimo. Entonces, un poco en oculto,
empieza a hablar con otras pandillas, y esto es un poco, claro, ilegal, ¿no? Lo sí. curioso es que negocia con ellas. Entonces hay un acuerdo. Hay un acuerdo donde se dan la paz, como una especie de armisticio, ¿no? Alto el fuego entre pandillas. Y entonces una pandilla ayuda a la otra y consiguen atacar en sitios que son cada vez más peligrosos y consiguen un botín más alto. Claro, pensad una cosa, aquí Billy está haciendo el trabajo del líder. Está negociando, está moviendo, está haciendo que el clan como que gane caché. Entonces dices, joder, este tío para ser un matón es que tiene toda la pinta de que va a ser teniente. Nunca lo ascienden. ¿Ok? Ostras. Nunca lo van a ascender, porque resulta que va a haber un momento donde las cosas se complican. Porque realmente no se sabe qué pasó. Puede que alguien traicionase a alguien. En uno de estos robos, donde quedaron entre pandillas, apareció la policía. Y la policía, para esta época, tenía mano dura, ¿vale? Ya se hacía de respetar. Al principio, ¿Qué te refieres con eso? pues que tenían poder. O sea, tenían buen armamento para defenderse de los pandilleros. Entonces, ahí pegarle a un policía, oye, sabes que se van a defender, o sea, va a ser un combate muy igualitario. Entonces la policía ya se había enterado de que ahí los Birmingham Boys iban a robar en ese local. Entonces lo rodearon y en el momento en el que salieron con todo el botín, claro, tuvieron que pegarse con la policía, pero perdieron. O sea, muchos consiguieron escapar, pero a Billy lo pillaron. Y para ese momento tenía 18 años y lo meten en la cárcel. Sin embargo, este es un error necesario en la vida de este tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí va a conocer a una persona que le va a cambiar la vida. Va a conocer a un tío llamado George Broomy Sage. George, cuando ve entrar a Billy, vestido con su traje de matón impecable, que tiene todas las características, las cadenas, reloj de bolsillo, pañuelo de seda, tiene todo. Sin embargo, dice, joder, este tío es uno de los grandes. Y por la visera sé que es de los Birmingham Boys. Sin embargo, qué curioso. No tiene ni un solo rasguño en la cara, no tiene cortes, no tiene moratones en los dedos. O sea, joder, eres un matón y no tienes síntomas de ser un matón. Me llama la atención porque tienes como la cara impecable, ¿no? Entonces, cuando va a hablar con él, se da cuenta de que, hostia, este tío es súper inteligente. Este tío yo puedo sacarlo a relucir. O sea, puedo sacar a relucir toda la inteligencia que tiene. Entonces, George va junto de Billy y le dice, oye, chaval, dime una cosa. ¿Quieres saber cuál es el secreto del éxito? Y Billy dice, a ver, sorpréndeme. Pues mira, si tú quieres triunfar en las grandes ligas, si quieres llevar a tu pandilla a lo más alto, hay una palabra de la que te vas a enamorar. Los caballos. Ostras, ya sé por dónde vas. Entonces Billy dice, los caballos. Así es, amigo mío, las carreras de caballos. Métete en ese sector y te harás multimillonario, porque tú tienes una cabeza que muy pocos se pueden permitir. Y creo yo que tú ahí dentro vas a arrasar, te vas a comer el mundo, tío. Entonces Billy se queda con eso, con las carreras de caballos. Y cuando sale, decide meterse en ese mundillo. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona esto, porque es muy interesante las apuestas de caballos, ¿vale? En los hipódromos, las carreras de caballos eran el espectáculo más visto de toda Inglaterra. Era el deporte que más gente movía. Entonces, claro, en aquella época era ilegal apostar. Pero claro, donde hay muchísima gente, donde hay muchísima masa, eso se corrompe. Entonces empiezan a venir las apuestas ilegales. Claro, se dice que cada hipódromo lo controla la pandilla más fuerte. Ellos son los Birmingham Boys. Ellos tienen un hipódromo. Las clases altas dentro de los Birmingham Boys, ¿vale? El líder, los tenientes, porque son unos cuantos, se meten dentro de los hipódromos. ¿Os acordáis que os dije que los tenientes eran a los que les entregaban los bares, los clubs? Pues los hipódromos también. Entonces Billy consigue meterse dentro de uno de estos hipódromos y empieza a ver cómo funciona todo. Se da cuenta de que, ostras, es ilegal, pero ¿cómo hacen para que la policía no se entere? Bueno, pues resulta que uno de los miembros de la pandilla se viste como un campesino y lleva una cesta de mimbre. Una cesta que va cargada con alimentos, con ropa sucia y va pasando entre toda la masa de gente. Esta masa de gente lo que hace es, en un papel, en un trozo de papel, escriben el nombre del caballo que cree que va a ganar. Al lado ponen la cantidad de libras que van a entregar y después ponen como sus iniciales o su apodo, su nick. Nunca ponen su nombre completo por el miedo a que lo pillen, ¿no? Claro. Entonces, una vez tiene escrito todo, mete la cantidad de libras, cierra el papel y ¡pum!, a la cesta. ¿Vale? Entonces el campesino, este supuesto campesino, va pasando entre toda la gente y ya os digo que la cesta acaba reventada de apuestas, porque es que allí todo el mundo apuesta. De hecho, si no apuestas, eres rarito. Hasta los pobres apostaban. Porque me estás diciendo que si yo pongo 1 libra puedo ganar 5. Hostia, con 5 es lo que gano en un trabajo en una fábrica trabajando 14 horas. Era muy tentador. Ya, pero también lo perdías. También lo perdías. Porque la casa siempre gana. Ahí es a donde voy ahora mismo. Pero antes, cuando ya terminaban todas las carreras de caballos, cuando ya se tenían todas las apuestas, claro, este campesino tiene un nombre, se le llama el corredor de apuestas, ¿ok? Están los corredores de caballos y está el corredor de apuestas. El corredor de apuestas después tiene que encargarse de que todo el dinero que pone
en cada papel la suma del el dinero correcto, ¿no? Para que nadie le time y tal. Entonces, después la gente que ganaba lo anotaba en una lista y al día siguiente o a los 2 días es cuando se hacía el cobro. Él tenía una lista anotada de aquellas personas que habían apostado por ese caballo, se escondía normalmente o en un bar que tenían los Birmingham Boys controlado o se iba a un callejón donde no había testigos. Y ahí es cuando venían, digamos que, estas personas a cobrar. Claro, eso que dices tú es obvio, esto está amañado, la casa siempre gana, la pandilla siempre gana. Ellos tenían estrategias para asegurarse de que siempre salían ganando. O colaboraban con los medios, o muchas veces veían que en los medios decían una nueva bestia quina acaba de salir a florecer en su debut, acaba de quedar primero y acaba de ganar por una diferencia de 10 segundos al segundo. Y dices tú, madre mía, qué barbaridad de caballo. Claro, en el siguiente todo el mundo va a apostar por él. Entonces, cuando venían, por ejemplo, a lo mejor al hipódromo de los Birmingham Boys, claro, uno de ellos acudía al corredor de caballos y lo sobornaba. Le dice, hey, esta vez, venga tío, queda segundo. Porque así por lo menos la gente como que dice, bueno, ha quedado segundo, ha quedado ahí a 2 segundos del primero. Bueno, nada, en la siguiente le vuelvo a apostar porque de verdad ese caballo es un máquina. Entonces, claro, los Birmingham Boys acudían a él y se hacían amigos, le pagaban ese soborno y siempre le ofrecían protección. Allí a donde fuese, su caballo iba a estar protegido, no le iba a pasar nada al corredor, si alguna pandilla se metía en medio, ellos lo defendían, entonces ganaba esa seguridad, esa protección, ¿vale? Y se hacía amigo de, claro, él también ganaba por los sobornos, se hacía amigo de la pandilla, no había ningún problema. Otras veces drogaban a todos los caballos. Decían, ostras, este se paga muy poco, nadie ha pagado por este, drógamelos a todos. Menos al que querían que ganara. Entonces, curiosamente, muchos caballos pues chocaban entre ellos, los corredores se caían y, curiosamente, ganaba el que menos se lo esperaba a la gente. Claro. Cuando Billy se mete dentro, dice, ostras, esto para mí es una maquinaria de juegos, puedo ser creativo, puedo buscar formas de ganar todavía más pasta. Entonces empezó a idear estrategias como la de que... antes os dije que ofrecían protección gratuita. O sea, yo te doy el soborno, pero tú me quedas segundo, sé que todo el mundo te va a apostar a ti, salgo ganando. Pero los corredores. A los corredores de caballos. Pero Billy dice, no, vamos a sacarle hasta pasta también a los corredores de caballos, porque sé que tienen pasta porque les doy soborno, ¿vale? Les doy más de lo que ganan por trabajar como corredores de caballos. Estos tíos hasta deberían pagarnos a nosotros por los servicios. Y es más, mira lo que voy a hacer. Voy a ir a hablar con un corredor de caballos y le voy a decir, hey, que me he enterado que hay otra pandilla por ahí que creo que te tiene un poco fichado. O sea, saben que tienes un establo, saben que tienes entrenando a bastantes caballos. Yo de ti pillaría un poco el servicio, porque ahora las normas en la pandilla han cambiado un poco, ¿vale? Ahora nosotros cobramos por servicio, por protegerte. Entonces era todo mentira, ¿no? Claro. El corredor dice, pero es que realmente, tío, yo no creo que tenga ningún problema con ninguna pandilla. Siento mucho, pero no me fío. O sea, yo creo que realmente me estás intentando timar o algo. ¿Qué crees? ¿Que te estoy mintiendo con lo amigo que somos? ¿Con lo que llevas trabajando para nosotros? Bueno, tío, o sea, no pasa nada. Si no quieres el servicio, pues oye, tú te la juegas. Yo te lo he ofrecido. Entonces, Billy veía que, bueno, pues ese corredor con el que tenían tanta confianza no acepta el servicio de protección. Entonces, ¿qué hace? La estrategia es, vale, pues va a hablar con uno de sus hermanos y le dice, hey, Harry, este de aquí no ha aceptado el servicio de protección. Ahora mismo vete a su establo, toma esta sierra, córtale una de las patas a uno de los mejores caballos que tiene. Uf. Y después métele un cartelito que le ponga te estamos vigilando y pónselo debajo de la almohada para que cuando duerma entienda el mensaje. Claro, al día siguiente ya venía el mismísimo corredor de caballos para decirle, oye, lo he pensado mejor, tienes razón, no sé cómo lo sabías, pero voy a comprar ese servicio, ¿no? Claro. O muchas veces le esperaban en la puerta los propios pandilleros, pero vestidos de otra forma, y le daban una paliza. Siempre hacen lo mismo, tío. Entonces Billy consiguió que le pagasen para que se protegiesen de él mismo. Porque era él mismo el que les estaba engañando. Entonces, ¿qué ocurre? Que él, a base de las estrategias que monta, empieza a ganar un montón de pasta. Se convierte incluso en el líder de los Birmingham Boys 3 años después de que sale de la cárcel. Al final lo consiguió. Sí, se convirtió en el líder. Y ahora es cuando empieza la historia de este tío. Porque ahora él tiene cartas y cartas para poder jugar todo lo que quiera y ganar la partida. De ser el mejor pandillero de todo Reino Unido. ¿Lo consiguió? Bueno, a este tío se le compara como el Al Capone de Inglaterra, o sea que en realidad se podría decir que... Me parece mucho, ¿eh? Pues sí, se le compara como el Al Capone de Inglaterra. Lo consiguió, es que consiguió un logro muy grande, pero luego vais a ver cómo termina su historia, ¿vale?
El tío se convierte en el líder de los Birmingham Boys, se convierte en el rey de su ciudad. Birmingham está a sus pies. Con todo el dinero que gana, lo que hace es reclutar a más gente, porque ahora dice, quiero más. Quiero pillar las ciudades de los alrededores de Birmingham. Quiero pillar Manchester, quiero pillar Liverpool. Quiero ser el rey del norte. En el 1920 lo va a conseguir, pero antes hay un detalle muy importante que hay que comentar en su vida, porque antes del 1920 va a ocurrir un evento en el mundo que es muy importante de comentar, que empezó en el 1914 y terminó en el 18, y es la Primera Guerra Mundial. Vale, resulta que para la Primera Guerra Mundial la carrera de caballos se va a pique, ya nadie apuesta. Hay miedo por salir a hacer deporte, o sea, hay miedo por ir a entretenerse. Claro, y aún por encima, el país necesita sangre joven para ir a pelear las trincheras. Claro, la sangre joven son los pandilleros. Entonces la policía consigue poder militar, incluso el propio ejército militar entrega armamento y la policía lo que va a hacer es empezar a capturar a todo pandillero que vea por la calle para alistarlo en una escuela militar y en el momento en el que aprenda a usar granadas y a apuntar con un rifle, ala chaval, ponte el casco y a luchar por tu país, a las trincheras, a la guerra. Claro, ¿vale? a primera fila. A primera fila, por encima, morir. a línea de fuego. Vale, pues misteriosamente, no sabemos cómo, Billy fue capturado. Y eso que era el líder de los Birmingham Boys. Por la policía. Por la policía. Es curioso porque hay gente que llega a pensar, no, a lo mejor se anotó él porque vio que ya no le estaban generando dinero y pensó alguna especie de estrategia. No creo. No me tiene mucho sentido. Entonces, por algún extraño motivo lo consiguieron capturar y lo mandaron a las listas, ¿no? Lo pusieron en las listas, lo metieron en la escuela militar y aquí va a pasar una cosa y es que él, mientras está alistado, mientras está aprendiendo a cómo ponerse el uniforme, a cómo disparar, claro, va haciendo amigos. Tiene más pandilleros. Allí, pues, oye, estamos todos metidos en el mismo problema. Al fin y al cabo, empiezas a hablar, te haces amigo de pues, los que son los rivales. Y claro, muchas veces, todos los días, veías cómo venían aquellos soldados que fueron a combatir y es que los veías hechos Cristo. O sea, a uno le faltaba la cara desfigurada, a uno le faltaba el ojo, al otro le faltaban las dos extremidades. Claro. Entonces, cuando hablaban con ellos, porque a veces, a lo mejor, alguno era un amigo de Billy. Cuando hablaba con él, le decían, tío, vete de aquí. Vete de la guerra, o sea, no vale la pena que vayas a las trincheras, porque claro, que te cuenten cómo, por ejemplo, estás en las trincheras, estás en un búnker bajo tierra, fumándote un cigarro en el turno de noche para vigilar que no vengan a atacarte, ¿no? Los enemigos, y joder, es que estás 8 horas hablando con 4 tíos, es esa comodidad que hace tiempo que ya no sientes, notas que estás volviendo a hablar, a conectar con gente, y al día siguiente vas a los barracones y al primero, nada más dar un paso en el campo de batalla, pisa una mina que le mutila las 2 piernas, lo deja tirado en el suelo, desangrándose y al final termina muriendo de una forma súper brusca. Al otro, nada más salir por las trincheras, le pegan un tiro que le atraviesa la bala el cuello, se empieza a desangrar, convulsionando porque se está asfixiando. A otro que lo cosen a balazos. O sea, es que no es violencia en estado puro, es violencia en estado crudo. Es lo más violento que vas a ver nunca. Y los pandilleros se dieron cuenta de que, joder, nosotros éramos violentos. Mira esto. Esto es lo más crudo que hay en el mundo. Una guerra es lo peor que puedes vivir. Entonces, Billy escuchó todo eso y dijo, es que no me vale la pena. Realmente me vale la pena desertar. Claro, si tú desertas del ejército militar, vas a empezar a ser buscado. Eres uno de los más buscados y te meten en cadena perpetua. Ya no vas a salir nunca más de la cárcel. Pero Billy dice, es que me vale la pena. Porque si yo voy a las trincheras y vuelvo, es que mira cómo voy a volver. Entonces yo prefiero, intentar desertar. Entonces una noche se reunió con unos amigos suyos y consiguieron escapar, sin que la policía, sin que en este caso el ejército los pillase. Uh-huh. Claro, ¿qué hace Billy durante la Primera Guerra Mundial? Porque él entra en el 1915 y escapa como a los 3 meses. ¿Vale? No tardó mucho. No, en el mismo año escapó, de hecho. O sea, nunca llegó a las trincheras. Esto en la serie es al contrario. En la serie Thomas Shelby va a las trincheras y es como que siempre tiene esos recuerdos de escuchar cómo golpean la pared, que está intentando entrar el enemigo a través de una pared de tierra y tiene como esos traumas. En la historia real no es así. Él nunca llegó a entrar a las trincheras, pero sí que es verdad que le generó pequeño trauma el hecho de haber estado alistado en la Primera Guerra Mundial y ver realmente cómo era, que le cuenten realmente, porque él no lo vio. Claro. ¿Vale? Él consiguió escapar antes, hizo bien. Claro, durante ese tiempo que está escapado, la policía lo empieza a buscar. Empiezan a recorrerse todas las ciudades. ¿A dónde se va él? A los lugares donde sé que la policía no van a venir, que son esos lugares que os he hablado al principio del podcast, los barrios bajos, que están contaminados, que el agua es marrón, que acabas con los ojos amarillos. Pues se esconde con la gente que son los vagabundos, la gente que ya no tiene dónde vivir, se esconde en plan, se hace amigo de ellos y lo ocultan durante un par de años hasta que consigue reclutar a unos pequeños
pandilleros que le hacen el favor de llevarlo a Birmingham y allí se vuelve a encontrar con su pandilla que los protege. Él era el líder, no está el líder, está el teniente. El teniente es conocido, es una mano derecha. Entonces, en el momento en el que Billy entra, vale, ya vuelve a ser el líder, pero lo van a ocultar. Él nunca va a poder entrar, mejor dicho, nunca va a poder salir a la calle, porque la policía lo está buscando. Cuando ya termina la Primera Guerra Mundial, llegan los 1920. Ahí es lo que os comenté antes, de que de repente todo el mundo, vale, la guerra terminó en el 18, la posguerra duró 2 años, obviamente toda la gente quiere salir a la calle y quiere entretenerse. Todo el tiempo que estuvo encerrado, pues joder, quiero tema del porno, tema de las tragaperras, tema de, otra vez, las carreras de caballos, hasta el fútbol se hizo súper famoso. Claro, quieren disfrutar. Exacto, quieren disfrutar. Hay un montón de clubs nocturnos y ahí Billy aprovecha y durante todo el tiempo que estuvo encerrado en la pandilla de Birmingham, gastó todo su dinero en reclutar. No pares de reclutar a pandilleros. ¿Por qué? Porque me van a hacer falta el día de mañana cuando todo esto termine. Porque voy a aprovechar el boom de la gente con el boom de las apuestas, porque sé que todo el mundo va a volver a apostar. Entonces, recluta un montón de pandilleros y entonces se va de nuevo a los hipódromos, vuelve a utilizar todas las estrategias, empieza a ganar un montón de pasta y ahí es cuando ya se convierte en el rey en el norte. ¿Vale? Ya tiene todo el norte a su control. Ojo, todo el norte de los hipódromos. ¿Vale? Se dice que Billy Kimber tiene un Birmingham Boy en cada estado del norte de Reino Unido. ¿Vale? O sea, que lo controla todo. Exacto. El tema de las apuestas más grandes las controla él. Claro, tiene el norte, ahora toca el sur. Entonces, el sur, hay una ciudad que conocemos todos que se llama Londres, que es la reina, tú lo dijiste antes, la reina de la criminalidad. En aquella época había un montón de bandas que reinaban en Londres. Hay un montón de ellas para empezar, pero hay 2 que destacan, ¿vale? Entonces, Billy sabe que para poder controlar Londres, primero tiene que enfrentarse a las pandillas que hay en Londres. Y dices que no me vale la pena entrar así como un golpe de estado, por decirlo así, porque claro, sí, yo tengo un montón de soldados, ¿no? Hay un montón de gente que trabaja para mí, pero esa gente me está vigilando los hipódromos. Si yo empiezo a traer soldados del norte, me la juego a que otras pandillas se unen y me quitan el puesto. No, tengo que ser más inteligente. Entonces, lo que hace es, vale, si hay muchas pandillas en Londres, es imposible que todas se lleven bien. Seguro que hay alguna que tenga un pique con otra. Pues yo me voy a hacer amigo de una de esas. Entonces acaba conociendo a los Elephant Boys. Ah, son los hombres. Sí, pero realmente las 40 Elephants vienen de los Elephant Boys. Vale. O sea, gracias a esta pandilla surgieron las 40 Elephants, ¿vale? Entonces, se hace amigo de los Elephant Boys. Los Elephant Boys tienen un hipódromo. Billy puede moverse en ese hipódromo libremente, porque Billy le está ofreciendo reclutas a los Elephant Boys y le están ayudando en sus misiones, ¿no? Entonces sí, él puede moverse libremente por los hipódromos y pensad una cosa, ahora la ley antiapuestas se ha eliminado. Ya es legal apostar, porque al fin y al cabo el país necesita recuperarse de la guerra, por tanto las apuestas dan mucha pasta. Ahora ya no se hace todo el tema de la cesta de mimbre. Ahora directamente un corredor de apuestas se pone en el centro del hipódromo, tiene una lista, una pizarra enorme con todos los caballos, a cuánto se apuesta cada uno, y ya la gente sube la mano para decir, pues yo apuesto por apuesto 2 libras, y anota su nombre, ¿no? Las cosas funcionan así. Entonces, él ve cómo funciona todo. Y resulta que en una de estas consigue el permiso para meterse en un hipódromo que es como... Los Elephant Boys no lo controlan, pero sí que tienen permiso para poder estar ahí, ¿no? Uh-huh. Él quiere ver qué otra pandilla está controlando ese sitio. Y resulta que aquí es donde esta historia de repente se vuelve en un caos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Él fue al hipódromo, acompañado de sus miembros, porque necesita protección en el caso de que pase algo. Uno de esos miembros entendió un poco cómo iban los caballos que estaban corriendo y quiso hacer una apuesta. Entonces, llegó a donde estaba el corredor de apuestas, subido en ese taburete con la pizarra, y todos estaban, pues yo apuesto por el caballo blanco de Santiago, yo qué sé, me lo invento. Yo por el rojo. Vale, tú por el rojo, no sé qué. Sin embargo, llega este tío, el miembro de los Birmingham Boys, y dice, pues yo apuesto 50 libras, que es una barbaridad, por ese. Y era uno de los últimos. Y se pagaba una barbaridad. Entonces el corredor de apuestas, cuando lo ve, dice, ¿este cabrón quién es? ¿Por qué estás apostando 50 libras por el caballo que va a ganar? ¿Sabes algo? Dice, no puedo aceptarlo, porque si lo acepto le debo pasta. O sea, yo no voy a ganar tanta pasta, vamos a perder por culpa de este tío. Entonces le deniega la apuesta. Claro, el miembro se cabrea tanto que dice, sí, me deniegas la apuesta.
No pasa nada. Se empieza a acercar a él lentamente, mete la mano en el bolsillo y le dice, bueno, amigo mío, perdón, no quería decir 50 libras. Quería decir, a ver, espera, ¿cuántas libras tengo en el bolsillo? Entonces de repente dice, hostia, anda, que me equivoqué. Aquí tenía los prismáticos para ver la carrera. A ver, agarra, lo baja al tío del taburete y le estampa los prismáticos en la cara. Lo tira al suelo y le empieza a pegar con las botas de punta de metal en el rostro, le pisa la cara, lo escupe y le dice, la próxima vez, a ver si me dices que no. Entonces se va. ¿Qué ocurre? Que ese corredor de apuestas es uno de los más famosos que hay en Londres. Se llama Alfie Solomon. Este tío es un tío judío, es un corredor de apuestas judío, que es uno de los mejores amigos del padrino de Londres. Es el padrino de Londres. Es uno de los más grandes, porque tiene es el clan judío más grande que hay en Londres y lo dirige Edward Emanuel. Este tío es el Billy Kimber del sur. Por tanto, Billy Kimber se va a enfrentar a sí mismo. Entonces, esto es una batalla de estrategias, ¿ok? Claro, Edward Emanuel se entera de que a Alfie Solomon le han partido la cara una persona que no conoce. Entonces empieza a mover sus tropas para decir, ¿quién es el que le ha partido la cara a mi amigo? ¿No? Y descubre que, ¡ostra!, creo que el Imperio del Norte ha venido a mis tierras, ¿no? Los Birmingham Boys se han atrevido a pisar mi césped. Entonces voy a tener que tomar cartas sobre el asunto, voy a tener que explicarles cómo funcionan las normas en el sur. Pero él sabe que Billy Kimber también tiene mucho ejército detrás. Dice, necesito aliarme con alguien. Claro, Edward Emanuel tiene uno de los clanes más fuertes de todo el sur, que bueno, quien tiene un clan en Londres en realidad es el más fuerte de todo el sur, porque Londres es la cuna de la criminalidad en aquella época. Sin embargo, hay otro que le hace la competencia, y es todo lo contrario a Edward. Edward es muy estratégico, pero el otro, el líder de la otra banda, es muy violento. Vale, el tío realmente como es un bicharrón gigantesco, de hecho hasta es italiano, por cierto, este tío, y nadie le hace frente porque son realmente brutos a la hora de hablar incluso. Este tío se llama Darby Sabini, ¿vale? Darby Sabini es hasta boxeador profesional. Vale. Entonces, Darby se dice que siempre tiene como un puño americano en el bolsillo y un revólver, por cualquier cosa, ¿no? Por si pasa algo, sí. Hasta duerme, se dice que hasta duerme con su revólver debajo de la almohada y todo. Hostia. ¿Vale? Entonces, Edward Emanuel habla con Darby Sabini. Darby Sabini es un musculitos, pero aquí le faltan músculos. ¿Ok? Es poco inteligente. Vale. Entonces, Edward lo convence rápido. Y los dos se alían para enfrentarse a Billy Kimber. Hostia, de repente Billy se acaba de meter en un problema porque se tiene que enfrentar a los dos clanes, a las dos pandillas más grandes que hay en Londres. Y claro, dice, joder, yo tengo de aliados a los Elephant Boys, pero no me vale. Claro, no es suficiente. Ni de broma, tendría que mover tropas del norte. Pero claro, si yo muevo tropas del norte, sé lo que puede pasar. No, tengo que intentar evitar esta guerra, ¿no? Entonces dice, vale, voy a empezar a investigar a mis enemigos. De Edward Emanuel no sabe nada, porque Edward es listo. Solo la gente de fuera de Edward solo saben lo que Edward quiere que se sepa. Entonces Billy no descubre nada del tío. Y eso ya le da respeto, porque dice, uy, este tío es inteligente. Pero del otro, del Darby Sabini, se sabe todo, se sabe hasta cuánto calza. Y también sabe que es poco inteligente. Dice, uy, con este puedo hablar, ¿no? Porque yo también le sé dar al coco. Entonces, consigue quedar con Darby Sabini. Él, digamos que reúne a unos pandilleros suyos, consigue hablar con Darby y le dice, pues vamos a hablar tú y yo en uno de mis edificios que tengo aquí en el centro de Londres. Entonces, Billy queda con él en ese edificio, entra por las puertas acompañado de toda su banda, ¿no? Para que le protejan en el caso de que pase algo, y les dice una cosa antes, por favor, pase lo que pase ahí dentro, no quiero una pelea, ¿ok? Pase lo que pase. No golpeéis a ninguno de sus miembros, porque es que si no, se acabó el clan. O sea, es muy importante que me dejéis hablar a mí y en caso de que pase algo solamente me sacáis. Entonces los pandilleros como que lo tienen en cuenta. Claro, Billy sube a la habitación de Sabini y claro, Darby Sabini está con el típico puro bebiendo whisky a la roca en su sillón, con la típica lámpara que lo está iluminando y todos los matones así detrás de brazos cruzados. O sea, es una escena de película, de decir, hostia, respeto, sí. Vale, este es un capo. Entonces, vale, Billy se sienta y dice, encantado, ¿no? Saludos, los modales hacen al hombre, Darby Sabini le da la mano sin ningún problema, sabe que está hablando con el rival, pero dice, oye, voy a escucharlo, a ver qué quiere saber, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué este tío es tan famoso en el norte? ¿Por qué todo el mundo
conoce a Billy Kimber, porque todo el mundo conoce su nombre. Billy le dice que quiere buscar un trato de paz. Sabe perfectamente que es socio de Edward Emanuel, pero él le dice que le puede pagar mejor. Intenta buscar un trato. Le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te doy 2 de mis mejores hipódromos, ¿vale? El 100% de los ingresos van para ti. Y a cambio, yo solo te pido que me des este hipódromo del suroeste de Londres, porque para él es muy importante poder controlar ese hipódromo, ¿vale? Es como un punto estratégico. En el caso de que algo salga mal, ese hipódromo para él le puede salvar la vida. Claro, Darby es poco inteligente, pero bueno, tiene neuronas suficientes como para saber... Que no es tonto. Claro, ¿por qué este tío quiere concretamente ese hipódromo? Entonces le empieza a hacer preguntas, pero Billy lo consigue llevar un poco a su sector. Y después de estar un par de horas hablando, hasta se hacen amigos. Entonces, parece que Darby, oye, realmente la sonrisa que tiene en la cara es una sonrisa inocente, no es que esté sospechando, puede que incluso se lleguen a dar la mano. ¿Qué ocurre? Que después de un par de horas se abre la puerta y entra Alfie Solomon. Ostras, el socio, ¿no? El socio, al que le partieron la cara a uno de sus miembros. Claro, cuando Alfie se encuentra a Darby hablando con el rival, dice, hostia, ¿qué está pasando aquí? Esto descoloca por completo al otro, a Billy Kimber, porque dice, hostia, ¿qué hace este cabrón aquí? Porque aparte, os voy a decir una cosa, los Birmingham Boys y los judíos no se llevan nada bien. Yeah. ¿Vale? Tienen un choque ahí, no se soportan. Entonces, cuando ve a Alfie Solomon entrar, dice, este cabrón me la va a liar. Todo lo que he estado hablando, todo lo que he estado intentando negociar con Darby es que me lo va a descolocar. ¿Y qué pasa? Que Alfie se da cuenta de que Billy está intentando negociar con Darby y parece que lo está consiguiendo. Entonces se mete en medio y ¿qué pasa? Billy Kimber está perdiendo. No le gusta perder. Cuando nota que está a punto de perder, se cabrea tanto, se altera, se levanta y parece como que van a llegar a los puños Alfie y Billy. Pero ¿qué ocurre? Que en ese momento uno de los empleados, uno de los socios de Darby Sabini saca un revólver y ¡pam! Le pega un disparo por detrás a la espalda de Billy, que lo deja tumbado en el suelo desangrándose. Claro, en ese momento todos los socios de Billy agarran las lámparas, agarran una silla, pero claro, dicen ¿qué nos dijo el tío? No agredáis nunca a ninguno de los socios de Darby Sabini, pase lo que pase ahí dentro. Entonces se quedan como pensando, joder, le han pegado un tiro a nuestro líder. ¿Qué hacemos? Si le pegamos a uno de los socios, es que vamos a provocar la guerra en ese momento. Entonces dejan las cosas, 2 de ellos se intentan llevar a Billy como pueden de la habitación sin que llegue a haber como un combate directo porque Darby dice, este tío todavía no sé quién es, me cae bien, parece que es poderoso, no le peguéis tampoco a ellos, que se vaya. ¿No? Entonces se llevan a Billy lo meten en un coche, el coche lo lleva hasta el hospital y después de 3 semanas consigue recuperarse. Pero ¿qué pasa? Que ese tío a partir de ahí ya lo va a poseer como el ansia de venganza. Billy ya no es tan estratégico. Billy se deja poseer por ese odio que le tiene hacia Darby Sabini y se va a poner como en su contra. Dice así, ¿quieren la guerra? No os preocupéis, guerra vais a tener. Entonces, en ese momento comienzan las guerras oscuras, la guerra de las sombras. Y es que en Londres, claro, pensad una cosa, la policía tiene muchísimo poder en este momento. Nosotros, si por ejemplo estuviésemos hablando de Sicilia, en las guerras que se formaban en la mafia italiana, sí, o sea, una tía, o bueno, cualquier persona, cualquier ciudadano bajaba a comprar el pan y se podía meter envuelto en un tiroteo. O a lo mejor veía como un coche salía volando porque era un coche bomba. Allí no se podía hacer eso, porque la policía tenía mucho poder. Si tú haces una guerra de pandillas de cara al público, la policía se va a meter a por ti. Y claro, Billy sabe que si la policía lo empieza a fichar, ya no solamente se va a enfrentar a Darby, Sabini, a Edward Emanuel, también va a tener a la policía. Dice, hostia, esto no me interesa. Claro. Y los otros también, porque la policía aquí no la sobornas, ¿eh? O sea, la puedes llegar a sobornar, pero es muy complicado. En baja escala, ¿no? Sí, no, a cuerpos en concreto, pero a los grandes policías no los sobornas, ¿vale? Porque los ciudadanos se sienten protegidos y los ciudadanos son los que dan de comer en cierta parte también a los policías. Entonces, claro, tiene que ser eso, la guerra de las sombras. Curiosamente, después de eso, empiezan a aparecer un montón de cuerpos por todo Londres, escondidos entre los callejones, porque, claro, a lo mejor uno de los miembros de los Birmingham Boys se escondía en un callejón y en el momento en el que entraba un miembro de los Sabini, acudía hacia él y rápido sacaba una navaja, se la clavaba en el cuello, le cruzaba todo el cuello para asegurarse de que se moría desangrado y rápido se iba del barrio. Entonces los callejones siempre se llenaban de cuerpos de pandilleros. Muchas veces también incluso se llegaban a hacer en los bares. Con un punzón, alguien estaba tomando una cerveza tranquilamente y el propio punzón te lo clavaban y arrastraban. Era el típico, el cuello era como el punto seguro. Es decir, en el cuello te mato seguro. Pero ahí era delante de gente. Ahí era delante de gente. Pero sí, a veces hasta... Porque claro, los altos cargos
no andan solos. Los altos cargos, cuando te los quieres cargar, tienen que ser en lugares de público. Entonces había muchas veces que había pandilleros kamikaze, pandilleros que tenían el objetivo de decir, oye, este es un alto cargo, si me lo cargo, en este sentido, gano mucho. Vale, yo pierdo un pequeño pandillero, pero oye, es un gran paso para mí. Y aquí es donde va a ocurrir una de las batallas más grandes que hay en Londres, que es la batalla de Epsom Road. Y esta es una de las mayores cagadas que cometió Billy Kimber. Vale, resulta que él se entera de que Epsom Road es uno de los hipódromos que está en una parte de Londres que la tiene controlada Darby Sabini. Y él se entera, o le dan un chivatazo, de que hay unos corredores de apuestas que están viniendo desde el norte, desde su terreno, para apostar en el hipódromo del enemigo. Y dicen, hostia, estos no pueden estar apostando para el rival, estos tienen que estar apostando para mí, son mis socios. ¿Me están vendiendo? Hostia, pues no, se van a enterar. Y lo que hace es tenderles como una emboscada. Empiezan a analizar la ruta que van a hacer estos socios y le dice, vale, vosotros os vais a subir este coche, este es el coche en el que van a ir estos corredores de apuesta. En el momento en el que pasen por la calle, los embestís y le vais a dar la mayor paliza de su vida, pero no los matéis. Porque si los matáis, la policía puede meterse en medio. Claro, ¿qué ocurre? Hacen lo que les pide Billy Kimber. El coche se queda escondido. En el momento en el que pasa el coche de los corredores de apuestas, lo embiste, el coche pega como 3-4 volteretas, los corredores de apuestas se quedan pensando ¿qué está pasando aquí? Y de repente toda la calle se llena en la historia se cuenta que fueron como 40, ¿vale? 40 para 6. Es una barbaridad. Entre 40 empezaron a darle la paliza con martillos, con hachas, incluso se dice que se encontró un revólver en la escena. Ostras. Pero no los mataron, ¿ok? O sea, le dieron, los dejaron, pero prácticamente parapléjicos, pero no los mataron. ¿Qué pasa? Que Billy cometió un error. Esos corredores de apuestas no eran los que pensaba. Eran corredores de apuestas neutros. No trabajaban ni para Sabini ni trabajaban para Billy Kimber. Entonces los dejó vivos. Los corredores de apuestas no sabían lo que estaban pasando. Vieron cómo todos los socios de los Birmingham Boys le dieron una paliza, por tanto fueron junto a la policía y dieron el chivatazo. Entonces la policía dijo, ostras, me acaban de dar incluso hasta el número de la matrícula del coche que los invistió. Empezó a investigar la policía, acabó descubriendo que, ostras, si 6 me están contando la misma versión y estoy viendo cómo acabaron, pues algo de cierto hay. La policía ya empieza a tener fichado a Billy Kimber y empieza a arrestar a sus socios. Por culpa de ese error, 23 de sus socios fueron, llevados para cadena perpetua. ¿Ok? Billy pierde tropas, tiene que mover tropas del norte. Claro, ha vuelto a perder. Ya se vuelve a picar más y dice, no, esto no va a acabar aquí. Resulta que tiempo después va a ocurrir en otro hipódromo un evento súper famoso que se llama la Coronation Cup. Esto va a estar petado de gente y aún por encima es en un hipódromo de Sabini. Si yo consigo evitar que lleguen los corredores de apuestas a esa Coronation Cup, el tío va a perder un montón de pasta. Así que vamos a ver cómo puedo hacer eso. Entonces se entera de que muchos de los corredores de apuestas que van a acudir lo van a hacer a través del tren. Entonces él manda a 100 de sus hombres a los alrededores de la estación de tren y ahí es cuando comienza la caza de corredores de apuestas. En el momento en el que se abran las puertas de los vagones, cuando salte al campo un corredor de apuestas, van a salir directamente los cazadores, ¿vale? Los Birmingham Boys, a partirles la cara. No los quieren matar porque, de nuevo, eso podría llamar la atención de la policía, pero quieren dejarlos lo suficientemente heridos como para que no puedan acudir. Entonces, claro, se abren las puertas, ¿no? Empiezan a salir corredores de apuestas y empiezan a ver cómo les están persiguiendo tíos con martillos, con hachas en la mano, para intentar como maltratarlos, para intentar torturarlos. Empiezan a correr, a muchos los acaban pillando, incluso Alfie Solomon estaba en ese mismísimo tren. Y cuando sale, lo acaban pillando, le dan una paliza tan grande, o sea, se dice que le dan un martillazo en la nuca que lo dejan completamente inconsciente y lo tiran a las vías del tren. Pero se salva. Coño. Tiene una flor en el culo ese cabrón. El tío se salva. ¿Qué ocurre? Que aquí es donde entra el otro. Entra Edward Emanuel. Porque me has vuelto a tocar al amigo. Me cago en tal, me has vuelto a tocar al amigo. Pues mira, ahora has activado mi carta trampa, amigo mío. Porque Edward, claro, en todo momento no lo he nombrado. Siempre he nombrado a Sabini, pero Edward también forma parte del juego. Y Edward le dijo a Sabini, antes de que ocurriese la Coronation Cup, quiero que pilles a todos los corredores de apuestas más lejanos que tengas, ¿vale? Haz que tengan que venir en tren. Y dice, ¿por qué? Tú hazme caso.
Entonces, el cabrón de Edward Emanuel, antes de que se crease la Coronation Cup, hizo una asociación de corredores de apuestas. Todos los corredores de apuestas que iban en el tren formaban parte de esa asociación. Esa asociación estaba cubierta por la policía, estaba protegida por la policía. En el momento en el que a algún corredor de apuestas le pase algo, por culpa de una pandilla, la policía tiene derecho para poder meterse. Acabas de agredir ¿a cuántos? Todos. Una barbaridad. Acabas de agredir a todos, la policía, y lo peor de todo es que 2 consiguieron escapar. Claro, esos 2 cuando escaparon fueron junto a la policía y dieron la información de que, ostras, los Birmingham Boys son los que han provocado todo este escenario de torturas, de golpes, de palizas. La policía dice, ostras, tenemos la asociación de Edward Emanuel, tenemos permiso para poder entrar y atacar a los Birmingham Boys. Claro, lo que no quería Billy al final acabó ocurriendo. Claro. Se tiene que enfrentar a Darby Sabini, se tiene que enfrentar a Edward Emanuel, se tiene que enfrentar a la policía de Londres. ¿Les puede? No creo. O sea, tendría ejército como para poder hacerlo, pero claro, ya sería todo el norte contra todo el sur, pero es que por encima tienes a la policía del sur. Tú en el norte tienes a tropas, sí, pero es que las tienes en los hipódromos, la policía no la tienes. No. Entonces, es muy complicado. Aún así, Billy Kimber tiene mucho, pero dice, claro, ¿qué me compensa? Dejarme llevar realmente por la venganza y decir a la mierda todo, hasta el final vamos real, o retirarme. Para el norte que se va, ¿no? Entonces dice, vale, bandera blanca, me rindo. Ha ganado Edward Emanuel. Entonces retira todas sus tropas, se va al norte y en el momento en el que llega al norte, desaparece. ¿Ok? Ya no se vuelve a saber nada más de este tío. Y aquí hay un rumor que yo no creo que sea cierto, pero bueno, es un rumor que os voy a comentar porque en fechas coinciden, ¿vale? En el momento en el que ocurre todo esto, si tú te vas a Estados Unidos, hay mafia italiana que está en su era dorada. Y el tío, como se dice que desaparece, todo el mundo lo empieza a buscar. Porque claro, la policía de Londres se convierte en una de las personas más buscadas, en el norte también. Entonces el tío tiene que mantenerse escondido durante un montón de años. Y se dice que se va a Estados Unidos con todo el dinero que tiene amasado. Y que allí acaba conociendo a ciertas mafias italianas y se hace amigo de uno de los mejores gángsters que hay en todo Estados Unidos. No me digas. ¿Se unieron? Supuestamente el rumor dice que sí, que llegó a conocer a Al Capone, que se quedó en Chicago. Al Capone le dio cobijo, le dio trabajo, porque claro, en Inglaterra a Al Capone se conoce, pero en Estados Unidos Billy Kimber también. O sea, se puede llegar a escuchar un poquito de él, porque el tío fue famosete, ¿vale? Claro, pero no se puede comparar Al Capone. No, Al Capone, o sea, Chicago es otro nivel. Claro. Vale, pero se dice que sí, que fueron socios y que lo estuvo protegiendo durante ciertos años y que después ya se volvió a Inglaterra. Realmente yo no creo que sea cierto. Podría ser porque Billy Kimber y Al Capone trabajaron en las mismas épocas, ¿vale? 1933, 1940, por ahí, sí, coincidiría. Pero lo que realmente pasó seguramente es que el tío, con todo el dinero que tenía, se exilió. Claro. Y digamos que vivió una vida de jubilado hasta que se sabe que a los 63 años acaba muriendo por causas naturales. Ah, bueno. Imagínate, toda esta gente que hizo el mal, hizo todo lo peor, al final muchos acaban muriendo tranquilos en sus casas, llenos de dinero. Entonces a veces te hace pensar si el bien o el mal está bien. Pero muy jóvenes aún así. Pero es otra época, ¿no? Al final, 65, 70 años... No, sí, es verdad, es otra época. O sea, no hay la medicina que hay ahora. Pero bueno, ya os digo, este tío, por mucho que fuese bueno o fuese malo, fue inteligente. Vale, pero ¿fue bueno o fue malo? No, fue malo, obviamente, es un pandillero. Pero el tío, hostia, o sea, joder, si tú me estás diciendo que estoy viviendo en un mundo donde los malos gobiernan, yo quiero poder irme de aquí de la mejor forma. Yo voy a ser el peor de todos, voy a ser el más malo. Y voy a usar la inteligencia para eso. O sea, para mí, el tío lo hizo bien. Obviamente fue un capullo, sí, pero bueno. Claro, ¿tú podrías ser un pandillero en esos años? ¿Podrías llegar a tener su vida? No creo. Yo creo que, hombre, si no me quedase otra, sí, pero yo creo que me quedaría en matón. Aún así, a mí la violencia, claro, a mí es que los modales hacen al hombre. Yo el perrito no lo toco. Claro, entonces ¿sí o no? No, yo creo que no sería un Tú pandillero. no, serías un trabajador. Sí, a mí me explotarían en las minas. ¿Y tú? Suena muy bien tu idea, pero yo creo que realmente en esos tiempos sería un matón como otro cualquiera, ¿eh? ¿Tú serías un matón? Sería un pandillero del 15, me parece. Sí. ¿Tú Otros abogas tiempos. por la violencia? A mí no me gusta nada la violencia hoy en día, pero es que estábamos en otros años. Ahí seguro que... Ya, hombre, pero no sé, yo me refiero a cómo sois vosotros, cada uno, no. si podríais hacer eso.
No, pero si me tocan la moral, si me vienen siempre a casa, que sea a pegar, que sea mi familia, se meten conmigo, sí. Sí. También te digo, si no puedes con el enemigo, únete a él. A lo mejor, si ves que tienes una vida de mierda, pues Claro. igual dices, pues mira, pues le tengo que pegar al perro. Pero al menos sé que mi familia va a estar tranquila. Claro. Y la gente que está en casa, ¿qué? ¿Harían eso o no? ¿Le pegaríais al perro? Decid la verdad. Que eso es interesante.